La Rioja entrará en el nivel 3 del semáforo COVID este lunes. Hostelería y restauración pasan a un aforo del 50% en interiores y La Rioja continúa cerrada perimetralmente. Bienvenidos a 7 Magazine. Los indicadores han permitido a nuestra comunidad ascender a un nuevo nivel en el semáforo COVID. En la responsabilidad de todos sigue estando ir descendiendo en este semáforo hasta acabar en un nivel 0. Lo vamos a analizar en nuestra mesa de actualidad y hoy también vamos a hablar de religiones, de las diferentes creencias que podemos encontrar en nuestra comunidad, sus costumbres, tradiciones, ritos o lugares de culto. Y en la ventana cultural nos vamos a ir al cine para hablar de Quebec y su cine. Los aficionados al séptimo arte están de suerte. Lo vemos. Comienza 7 Magazine. Comenzamos 7 Magazine en esta jornada de miércoles, lo hacemos con nuestra mesa de actualidad. Hoy desde luego un miércoles cargado de actualidad, lo vamos a ver con David Muntión. Hola David. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también con Inés Lozano. Hola Inés. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Decía una mañana un poco ajetreada, Ahí tenemos varios temas, nos está dejando este miércoles. Vamos a empezar, si os parece, bueno, por ese cambio en el semáforo en La Rioja. El Consejo de Gobierno decidía, pues, dependiendo de estos criterios que se han establecido en este semáforo COVID, descendemos un nivel más, pasamos del nivel 4 al nivel 3, por tanto, buena noticia, David. Sí, vemos cómo hemos avanzado un poquito en cuanto al nivel. También hemos visto cómo en los últimos días han variado los criterios o a la hora de pasar de un nivel a otro pesaba más la decisión en ese momento, que también es lógico, de las autoridades sanitarias a la hora de cambiar. Veíamos como el miércoles pasado ya entrábamos dentro de los indicadores adecuados para estar en este nivel 3, los indicadores que marcó el propio gobierno como los válidos para poder pasar de un nivel a otro, pero considero necesario el retrasarlo, ¿no? a la hora de avanzar, incorporar las nuevas medidas que protege este nuevo nivel. Inés, ya vamos familiarizándonos con este semáforo. Ojalá no tengamos que subir hacia arriba, sino bajar, ir hasta el nivel 0, que es el de ya no hay medidas. Ahí ya no nos vamos a confundir con los aforos, con las nuevas restricciones, nada, ahí ya no habrá medidas, pero de momento en el 3. Ojalá sí ese momento llegue pronto en el que, bueno, estemos tan bien que no sea necesario ni siquiera tener un semáforo, ¿no? Quizás lo más llamativo es la confusión que puede surgir entre no solamente los cambios de los criterios que mencionaba David, sino también los diferentes semáforos en las diferentes comunidades y cómo se gestiona todo este tema. Supongo que, bueno, pues para hostelería en concreto es un alivio. Ya no están cerrados, sino que bueno, tienen de nuevo la oportunidad de poder abrir sus locales y evidentemente para todo el resto de ciudadanos y ciudadanas que pueden disfrutar de ellos y de otros servicios que ahora por fin ya son más accesibles. Antes lo teníamos claro en el semáforo en el que estábamos, que todavía parece que no había tanta alegría. Es cierto que no sé si ir rebajando poco a poco va haciendo que la gente vaya perdiendo un poquito ese respeto, esa responsabilidad ante la situación que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves, David? Y además el primer paso cuando se implantó el semáforo, abrió la hostelería y demás, vimos comportamientos de la gente que no son para nada ejemplares. Vimos como aquello además supuso dentro del grupo de la hostelería, supuso una ruptura con las declaraciones de Francis Paniego, que se desmarcaba en ese momento de las asociaciones hosteleras. Como parece que las asociaciones han iniciado ahora, por ejemplo, la Calle Laurel, una campaña para que la gente se proteja más a la hora de acceder a sus establecimientos, lo cual indica pues, que también eran conscientes de que no se estaban cumpliendo correctamente. Y no hay que olvidar que estamos a puertas de Semana Santa, que es un evento clave para ver cómo se está gestionando. Vimos como en anteriores había que salvar el verano, siempre había que salvar algo, ¿no? Las Navidades, o había que salvar siempre algún evento importante. Creo que la mayoría de los riojanos están concienciados a que no se debe viajar, se mantiene esa restricción para no poder viajar fuera durante la Semana Santa.
Sí es cierto que el turismo interior se puede ver potenciado, pues porque ahí es festivo y se puede conocer la comunidad, y esos pequeños viajes dentro de la comunidad pues también veremos qué resultado tienen, pero hay que mantener la prudencia porque vemos cómo de un día a otro pasamos de una fase a la siguiente por unas conductas imprudentes, ¿no? Inés, ¿tú qué percibes? ¿Hay esa relajación? Yo estoy de acuerdo con David. Hay una clara relajación de las personas, que llega un momento en el que, aunque sea por pura esperanza de llegar a algo que, digamos, nos devuelva a la normalidad que tanto ansiamos y tanto queremos, que, digamos, se puede llegar a olvidar un poco esa concienciación que es clave, porque el semáforo precisamente existe para que nosotros seamos conscientes de cómo subimos y cómo bajamos de nivel. Efectivamente, David, a puertas de Semana Santa, yo soy de la opinión de que, puesto que vamos a estar en interior quiero decir que vamos a estar cerrados perimetralmente en La Rioja, es una oportunidad magnífica para potenciar el comercio local, el turismo local, y para apostar por digamos, no sé, dedicar nuestro tiempo y nuestros recursos a mejorar nuestra propia economía, que mucho lo necesita, y bueno, pues no a dejarlo quizás en otros países. A mí me parece que es realmente una oportunidad de oro. Muchos se plantean, oye, la Semana Santa son 4 días, quizás si en estos 4 días suponen, si no cumplimos las restricciones, si no somos conscientes de la situación en la que estamos, volver a cerrar un mes. Entonces, siempre en la balanza de la hostelería o de otro tipo de comercios podría estar esa situación. No sé si lo veis así. Oye, por 4 días que es la Semana Santa, ¿nos podemos cargar el que estemos un mes cerrados otra vez? Bueno, sí, vamos a ver. Contamos con que no es algo inmediato. Vemos como los indicadores, lo vimos en el caso de la Navidad, ¿no? Como si la irresponsabilidad lleva a que se produzca mayor contagio, no nos vamos a dar cuenta hasta una semana después. El problema no son los 4 días, sino los 4 días y la semana después, en la que la gente puede estar contagiada, no da síntomas y se puede propagar. Por eso es tan importante extremar las medidas de precaución de manera general, especialmente durante esos 4 días, porque no vamos a ver si realmente estamos en una situación o volvemos a una situación de alerta sanitaria hasta que haya pasado una semana, lo cual reduce siempre los tiempos de actuación, tanto de las administraciones a la hora de cambiarnos en ese semáforo, como de las propias personas que se pueden ver afectadas en ese tiempo. Ya vimos, ya somos conscientes de cómo sube y cómo se propaga el virus muy rápidamente, y lo difícil que es doblegar esa curva para llegar a esa meseta tan ansiada. Precisamente ayer había una reunión en la delegación del Gobierno de La Rioja, con la presidenta de La Rioja, con la delegada del Gobierno en La Rioja y las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que alertaban sobre una posible relajación entre los ciudadanos. Que a partir de las 0 horas del lunes 15 de marzo, la Comunidad Autónoma de La Rioja se sitúe en el nivel 3. Las principales medidas asociadas a este nivel 3 son las siguientes. Se mantiene el cierre perimetral en los límites de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se permite la libre movilidad entre localidades. También se mantiene la reducción de la movilidad nocturna entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El número máximo de personas en las reuniones sociales sigue siendo 6, salvo para los grupos de convivencia estable. Las principales variaciones hacen referencia a la ampliación de los aforos máximos. En los espacios interiores de los establecimientos de hostelería y restauración se amplía el aforo máximo al 55% en el nivel 3, en comparación con el 30% del nivel 4. Y se mantiene en el aforo máximo del 75% en terrazas y se mantiene la prohibición del consumo en barra. También se amplía el aforo máximo de 1/3 al 50% en gimnasios, instalaciones y centros deportivos. Se mantiene también el límite de aforo a 1/3 en los establecimientos comerciales, así como el resto de las medidas anti-COVID. Bueno, pues esas eran las declaraciones de la consejera de Salud, de Sara Alba, esta mañana, presentando esas nuevas medidas, ya instalada La Rioja en ese nivel 3 del semáforo. Lo que queríamos también transmitirles es que hemos estado también con Policía Nacional, y precisamente tras la reunión de ayer, en la que alertaban de esa cierta relajación en los ciudadanos, hemos estado con Policía Nacional y esto es lo que nos han contado.
Con la entrada nueva en vigor de la nueva normativa dictada por la Comunidad Autónoma de La Rioja, sí que hemos encontrado desde el primer fin de semana una relajación en las medidas, pero este fin de semana pasado no es que haya habido más propuestas de sanción, únicamente el primer fin de semana se adoptó una postura más informativa, ya que llevamos un año de pandemia, la ciudadanía cada 2 por 3 está adoptando y poniendo como responsables en vigor una serie de medidas nuevas. Entonces, el primer fin de semana sí que se vio un incumplimiento o un desconocimiento de esa normativa, que este fin de semana, a pesar de que ha habido 403 propuestas de sanción, yo creo que la ciudadanía ya ha ido adoptando la normativa nueva adoptada desde finales de febrero. Básicamente, hemos tenido propuestas de sanción por quebrantamiento del control perimetral de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se han levantado 58 propuestas de sanción, 128 también propuestas de sanción por no llevar mascarilla. Parece increíble que a día de hoy, considerando que llevamos un año de pandemia, pues todavía haya personas que les cueste llevar la mascarilla. El otro día mismo tuvimos una intervención en un gran centro comercial donde los propios clientes nos avisaban de que había una persona en la pescadería que no se quería poner la mascarilla y no fueron capaces. Le decían que se la pusiese, tuvimos que acudir para obligarle a ponerse la mascarilla. Y luego, así destacables, 2 establecimientos también fueron propuestos para sanción por no cumplir el horario de cierre nocturno, y diferentes medidas que vamos adoptando el día a día conforme van cumpliéndose las nuevas medidas y van adoptando los gobiernos diferentes medidas establecidas. Pues ya hemos escuchado a la portavoz de policía que nos decía que sorprendentemente un año después todavía hay que decir a la gente que se ponga la mascarilla, David. Sí, parece mentira, ¿no? Yo recuerdo hace años ya cuando se impuso lo del casco obligatorio en las motos. Yo conducía un ciclomotor en aquel momento y me pilló justo cuando ya era obligatorio, cuando yo empecé a conducir, ¿no? Y si se te olvidaba por lo que fuera, salías y decías, el aire que me está dando en la cara no es normal, algo me falta, ¿no? Pues con la mascarilla igual, o sea, si es algo ya que lo tenemos que según nos dé el aire y veamos que respiramos perfectamente, que no hay problema, entonces es cuando tenemos problema, ¿no? Nos cuesta muchas veces recordar esas medidas básicas, muchas veces por olvido, si es cierto, que determinada gente cuando sale, ahí va, que me la he dejado, ahí va, con estas mascarillas además que hemos visto ahora recientemente en los Goya, ¿no? Las de agujeritos. No, pues ya sabemos que no funcionan. Ese tipo de mascarillas no funcionan, hay que utilizar siempre con una protección adecuada. Tenemos que recordarlo. Hay mucha gente que se olvida y mucha gente que voluntariamente sabe que no la quiere llevar, pero no es consciente del daño que está provocando con eso y con su actitud a la hora de no llevarla. Esta aparición, y siempre estaban ahí los negacionistas, los que decían que todo era un complot y demás, el tema del COVID, pero parece que están tomando posiciones más radicales los que la niegan y se niegan a la evidencia y se niegan a la ciencia cuando les están diciendo que eso es cierto, ¿no? Entonces, mucho olvido y mucha persona también que se niega porque piensa que está por el resto de los demás y que está protegido. Y mucho irresponsable también, porque todavía ha alertado a la policía de esas sanciones y sobre todo del relajo, sobre todo de la relajación, que como sociedad tenemos que ser conscientes. Todavía estamos inmersos en una pandemia. Hasta que no estemos todos vacunados, no va a haber una relajación posible, porque tiene que haber una inmunidad de rebaño y una vacunación masiva para poder estar a salvo. Si ya están llegando las vacunas, por favor, un último empujón. Que si no vamos, es que están los gobiernos a la máxima velocidad que pueden intentando conseguir las vacunas, vacunar a la gente, y mientras tanto hay gente que está poniendo piedras en el camino. Por favor, vamos a dejarles hacer su trabajo. Ya no hacemos caso ni en la evidencia, ni en la ciencia, ni la eficiencia, ni nada de nada. Es que ya los casos que salían en el telediario ayer en Cataluña, de la policía de nuevo interviniendo a personas en el metro, en los rodalíes, que no se querían poner la mascarilla. Es que, sinceramente, aunque fuera porque no me echara la bronca toda la gente de la calle que se va a enfadar conmigo, me pondría la mascarilla. Es que aunque fuera negacionista, de verdad que no compensa. Como también locales, en la prensa lo hemos leído ahora, locales que han cumplido 5 veces y ahora es cuando se plantean, es decir, suspenderles temporalmente, es decir, pero vamos a ver,
es que no estás dañando simplemente a lo que tengas que asumir como sanción, sino que estás dañando a todo el sector de la hostelería. Porque cuando, por muy claro que quede que es un bar el que está incumpliendo, un bar de copas, una discoteca, el que está incumpliendo en ese momento está dando toda la imagen. Ocurre lo mismo cuando veíamos la foto de la calle Laurel llena de gente y demás. Realmente lo que está llevando es la imagen de toda la hostelería, aunque sea por solidaridad con su propio sector. Es decir, no se puede admitir. Son los mismos bares los que están en contra de esa actitud, pues porque todos los negocios están pasando por dificultades, todos los negocios ven que uno se está aprovechando de la situación porque se cree que está por encima de la ley y demás. También hace falta contundencia a la hora de sancionar y a la hora de imponer medidas, y vemos que en muchos casos no es evidente que se esté llevando con esa dureza la imposición de medidas. Las sanciones son asumibles económicamente para el daño que están generando, entonces bueno, pues igual también habría que endurecer ya no solo la imposición de sanciones, sino perseguir luego que realmente se hagan efectivas esas sanciones. Y bueno, pues ya la justicia nos tiene acostumbrados a otro tipo de sanciones que parecen más seleccionadoras. El que no lleve la mascarilla, aparte de una sanción económica, pues no estaría mal que trabajara en pro de la comunidad, o que se le impusiera una serie de horas para que realmente fuera consciente del daño que está haciendo con ello, no simplemente como tengo dinero me puedo permitir el lujo de no llevar mascarilla, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho lo que dice David de las sanciones, digamos, comunitarias para la comunidad, porque es verdad que eso sí que nos hace a todos y a todas iguales. Seas de 16 o de 18, seas de 60 y seas millonario o no, te va a tocar limpiar grafitis, o recoger o limpiar la grajera. Esas sanciones a mí me parece muy bien, me parece una idea excelente. Sí, sí. Vamos con las vacunas, que lo señalabas antes, Inés. Bueno, los profes, tú también como profe, la comunidad educativa, la comunidad docente, que ya empieza a vacunarse en La Rioja también. Empezamos por los profes de los más pequeñines y iremos ascendiendo, entiendo. Sí, es una gran alegría para la comunidad educativa pública, eso seguro que lo menciona David después. Pública y formal. Sí. Digamos, recibir la vacunación tanto para alumnos y alumnas como para los docentes, porque somos un colectivo que está muy expuesto al virus, que tiene muchas veces un mismo profesor, tiene grupos que rotan y entonces pasan 42 o 25 dependiendo del centro, y luego otros 25, luego otros 25, 5 grupos al día. ¿Cuántos alumnos tienes en clase? Y es verdad que las medidas se toman, desinfección de mesas, ventilamos, desde luego, sí, pero no siempre es posible una distancia social prudente y apropiada en los centros, especialmente en secundaria, y dos, digamos, siempre puede haber un riesgo mucho más elevado que si uno está trabajando pues desde casa o en otras condiciones diferentes. Así que el comienzo de la vacuna es sin duda una gran noticia y bueno, yo espero que ahora no solamente llegue a la educación pública reglada, sino también, como mencionaba David. Sí. Si trabajas en diferentes sectores de la educación, entonces claro, a ella le corresponde vacuna y a mí no. El otro día comentaba, hablando con la gente, decía que como era posible que que estuviera vacunando antes a profesores que a gente mayor, que era lo que ofrecían. Y yo creo que en eso sí que se ha hecho poca labor didáctica por parte en general de las instituciones a la hora de explicarlo. Por la cantidad y tipo de vacunas que hay, no se puede vacunar con la vacuna que se está vacunando a día de hoy a los docentes, que como sabéis es la AstraZeneca, ¿no? No se puede vacunar a la gente mayor porque no hay estudios, no es porque sea mala, sino porque no hay estudios que sepan cómo funciona con esa gente. Entonces hay vacunas disponibles, pero no sirven para todos los sectores de población. El ritmo al que están llegando las vacunas para gente mayor es mucho más lento del que sería deseable. Sin embargo, sí que disponen de otro tipo de vacunas, por lo que se ha decidido vacunar a diferentes sectores de manera simultánea, ¿no? Porque se dan, claro, cómo es posible que vacune una profesora joven que tiene 25 años, antes que una persona que tiene 70, ¿no? Se ve esa diferencia o se intentan comparar. Es que no podemos hacerlo con los mismos instrumentos. Hay instrumentos para la gente mayor y hay instrumentos pues, para el resto de la población o gente que puede asumir mejor esa vacuna. Sí es cierto que en los colegios, por ejemplo,
y eso me parece un acierto de educación en la Comunidad de La Rioja, de vacunar los colegios por tercios, que es lo que se está haciendo para que no se repitan pues, casos como se han dado en Madrid, que los efectos secundarios de las vacunas, que son normales, que no tienen por qué ser sino al día siguiente pues, o a las 48 horas, que parece que es cuando más incidencia está dando, pues claro, en colegios, si se han puesto todos los procesos la vacuna a la vez, pues se notan las bajas a la hora de no poder acudir a clase. Entonces aquí en La Rioja se ha hecho por tercios, se ha decidido que sea en tandas el mismo colegio, vayan en 3 partes, de manera que el colegio nunca quede desprovisto de personal docente por motivo de la vacuna. Y otra recomendación, que ahí insisten en ella, pero insisto yo también, tomar un paracetamol antes de la administración y mantener esa pauta de un gramo hasta 48 horas después. No nos confiemos con que estoy bien y lo dejo, pues porque es normal, todas las vacunas, los críos cuando son pequeños que se les vacuna, pues también les ocurre, ¿no? Pero sube la fiebre al día siguiente, lo cual es bueno porque significa que el cuerpo está respondiendo al tratamiento de manera correcta, pero tenemos que asumir eso, que tenemos 48 horas en las que estamos un poquito más débiles y un poquito más bajos de forma de lo que sería deseable. Pues veremos cómo evoluciona. Ya nos contarás, Inés, también, ¿eh? ¿Qué tal esa primera dosis de la vacuna? También que me gusta hablar de educación cuando tengo a 2 profes. Mañana se cumple un año de la clausura preventiva de los colegios. No sé si lo recordáis, cómo fue. La Rioja era una de esas primeras comunidades que se sumaba en cerrar los coles. Era una decisión que se tomaba de manera pues eso, apresurada, como sucedió todo el pasado año. Ya hace un año en el que todos la comunidad educativa cerraba, desde los más pequeñitos hasta la universidad, y ya ese curso no se volvió a las aulas, ya el curso pasado. Un año desde que se decretó el cierre de la educación en La Rioja. No sé si es un aniversario de celebrar o más bien un aniversario de reflexionar, ¿no? De echar la vista atrás y fijarse en cómo ha cambiado nuestro modelo educativo desde entonces, lo que hablábamos el otro día, David, de la enseñanza online, cómo hemos evolucionado personalmente, no solamente de la población en general, sino los alumnos y alumnas que han tenido que reajustarse a un modelo diferente, evidentemente los docentes también, y bueno, un proceso realmente yo creo que bastante admirable de un sector tan importante como es la comunidad educativa, de ese reajuste. Y bueno, la verdad es que ahora entre la ley CELA y estos cambios es interesante la situación que nos ha quedado, pero yo espero que de aquí al próximo aniversario tengamos que celebrar que todo está bien ya. Desde luego es un motivo para celebrar y para decir para los profes, porque desde luego la incidencia en los coles ha sido ínfima, muy poquito, creo que no ha llegado en algunas ocasiones a llegar al 1%, por tanto también es de agradecer a toda la comunidad educativa, a los profesores, desde luego por la parte que os toca, alumnos, dirección, etcétera, pues que se hayan mantenido esos datos y desde luego el virus a raya en los coles. Partimos de hace un año, el día que se informó, ¿no?, de este cierre, fue un día caótico, se hicieron las cosas mal y a un año vista podemos decirlo. Ya antes una rueda de prensa que informar a los propios profesores, claro, mucha gente, el profesor que está todo el día en clase, a la salida estaban los padres diciendo, pero ¿y mañana? ¿Y los libros? Y no sabían, no tenían herramientas, ¿no? Por suerte ya teníamos el Racima que aún nos permitía comunicarnos para el día siguiente, ver qué había que hacer y demás. Y de esos primeros pasos, que bueno, fueron los más correctos, porque nadie sabíamos cómo gestionar una pandemia. En esa parte es defensa de las administraciones, porque no sabíamos lo que se nos venía encima y no teníamos precedente para saber gestionar eso. Y como en un año hemos aprendido a que esas cosas son importantes, a que muchas veces los canales de información son importantes a la hora de hacer llegar hasta el alumno, que es el último que tiene que tomar las medidas, ¿no? Cómo se ha engrasado ese canal de información y esa importancia, cómo ha obligado a la comunidad docente a evolucionar en cuestión de un año en cuanto a formación online, a manejar programas, a saber gestionar esa distancia que imponen siempre las pantallas. Vosotros periodistas conocéis, ¿no?, de la distancia muchas veces de las pantallas. Pues bueno, los profesores no estamos hechos ahí nos cuesta muchas veces
comunicarnos con nuestros alumnos cuando no los vemos. Medios de comunicación no veis a los telespectadores, entonces lo tenéis muy al día, ¿no?, en cuanto a eso. Pero dar una clase viendo unas iniciales o viendo... Es muy complicado, porque nos deja sin armas, ¿no? Cuando llevamos sobre todo con el mismo grupo de alumnos, nosotros les miramos a la cara y sabemos por dónde vamos, si está muy perdido o si no. Y ahora cuesta muchísimo el saber si está atendiendo, si no está atendiendo o si está escuchando la radio, cuesta muchísimo. Sí. Entonces hemos tenido que aprender esos pequeños trucos para pillarle el pulso a la clase y bueno, eso siempre hay que valorar también el aprendizaje que hemos recibido como docentes a lo largo de este año, ¿no? Me llamaba la atención la imagen que decías, me estaba imaginando, ¿no? Los alumnos ese día saliendo de las aulas, recogiendo los libros, los cuadernos, pensando, ¿quién se iba a imaginar? Como quien se va de vacaciones, parecía un poco así, ¿no? Como unas vacaciones un poco largas, no, que se abandonaban las aulas para, desde luego, todo el curso entero, ¿eh? La imagen esa, como decías, de desconcierto, ¿no? Pero cogemos los cuadernos, todos los libros, nos llevamos todo, dejamos una parte, cuando volvemos, no, mañana no hay cole, era como muy raro. Sí, no había cuadernos de Santillana para la pandemia. No, las vacaciones sí nos las previenen, no con cuadernillos, pero cuadernillos de pandemia no teníamos estado preparados. Pero imagínate, claro, esto lo llegamos a saber y se prepara un plan de contingencia avanzado, claro, obviamente no se podía saber, pero sí, lo que mencionas de la enseñanza online, a mí se me hace muy raro cuando doy clase y veo las iniciales. Y aún hay alumnos que son más majos y ponen foto. Bueno, y ahí eso está muy bien, porque al menos luego te los encuentras por el pasillo o el día del examen y al menos los reconoces. Aunque con la mascarilla ya es un poco complicado. Pero realmente yo creo que hemos pasado, a mí me resulta chocante que uno cuando comunica no solamente utiliza su sintaxis o su léxico, sino que utiliza gestos, utiliza lenguaje facial, los ojos, tal, el tono de voz. Y eso cuando estás dando una clase en donde los gestos ya no están y le preguntas a alguien y te responde por el chat que hay en la propia llamada, pierdes prosodia, pierdes contacto visual, pierdes gestos. Hay tanta parte de la comunicación que desaparece, que realmente es una gran dificultad ese nuevo modelo comunicativo, como cuando hablamos de tú a tú o hablamos por WhatsApp, que perdemos mucho. Pues es como dar clase por WhatsApp. Hemos recuperado también en este año la costumbre de mirarnos a los ojos cuando tenemos la boca tapada, ¿no? Siempre el recurso y tal, y nos hemos obligado y hemos aprendido a sonreír con la mirada, a comunicarnos muchas veces con la mirada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también hemos ganado eso, ¿no? Hemos vuelto a mirarnos a los ojos y eso lo tenemos que valorar siempre como positivo. A sonreír con la mirada, desde luego. Hay otro tema que me gustaría tocar con vosotros, es el tema de los datos de Cáritas, la situación, desde luego, de la pandemia, que en lo económico es preocupante, desde luego. Cáritas atendió a 3.600 personas más en el año 2020, lo que es un 51% más. Vamos a verlo y lo analizamos. En 2020, Cáritas ha atendido a un 51% más de personas. El motivo no es otro que la pandemia. Cáritas atendió a 3.600 personas en sus acogidas. Recibimos del orden de 9.000 llamadas de auxilio y destinamos, en cifras redondas, 580.000 euros en ayudas. Desde Cáritas insisten en que la crisis continúa. En los 2 primeros meses de 2021, el importe de las ayudas realizadas son un 90% más que en el mismo periodo del 2020. Hemos casi duplicado, es decir, de 51.000 euros invertidos en todo el 20, en el 21, en esos 2 primeros meses, en el 21, en los 2 meses que sí estamos en pandemia, han sido 97.000 euros. Las ayudas han estado dirigidas principalmente al alquiler de viviendas, alimentos y gastos escolares, en un año en el que la pandemia ha aumentado el número de personas que por primera vez han tenido que pedir ayuda a Cáritas. Ha traído a personas que nunca habían pensado que podían ir a Cáritas. Lo hemos comprobado con algún autónomo que ha sido pillado absolutamente, con inversión, sin ningún ingreso, a personas que derivan del cierre de esos pequeños establecimientos. La pandemia hizo que tuvieran que modificar la manera de ayudarles. Fue el teléfono de acompañamiento,
y ahí tuvimos un montón de voluntarios que accedieron ahí, ¿no? En 2020, 34 nuevos voluntarios se incorporaron a Cáritas. También aumentan las donaciones de 247.000 en 2019 a más de 500.000 euros en el año de la pandemia. Vamos a ser absolutamente necesarios. Por ello han creado una página web en la que muestran la manera de colaborar y dar las gracias a todos los que ya lo hacen. Y compromiso, por acompañarnos cada día con tu generosidad, por todo tu apoyo durante este año. Gracias. Bueno, pues la situación de las personas más vulnerables que en esta crisis han sido golpeadas de una manera especial. Y luego otro dato también que señalaban, el hecho de muchas personas que nunca se habrían imaginado en la tesitura de tener que tocar la puerta de Cáritas. Sí, me he quedado con la piel de gallina, porque realmente es una situación tan imprevista para mucha gente, que no solamente el factor físico de tengo o no tengo para comer, sino el factor psicológico de ser autosuficiente o pasar a sentirse vulnerable. Y no está bien que haya un sector de la población tan grande que se sienta vulnerable, porque una sociedad, un estado del bienestar ha de fomentar que todo el mundo tenga para sentirse bien. Y si nos vemos en esa necesidad, es que luego pasa factura a todas esas familias con hijos e hijas que no pueden reengancharse bien a su escolarización o a su integración. La inserción social de todas esas familias tiene que ir apoyada por mucho más que Cáritas. Realmente yo espero que una vez que esto se recupere y que la crisis vaya mejorando en la medida de lo posible, ya no tengamos a tanta gente de la que se ocupe Cáritas. Y en segundo lugar, es que olvidamos a veces que Cáritas no es el gobierno. Entonces debería haber más apoyo, quizás más inversión por parte del Estado en ayudar a esas personas para que no tengan que recurrir a, digamos, organizaciones de tipo más privado. Bueno, pues la situación que decíamos, porque es que es cierto que hay muchas familias sin recibir ningún tipo de ingreso desde hace ahora también un año, en el que tuvieron que cerrar con el estado de alarma sus negocios, y que en algunas ocasiones no han vuelto a abrirlos. Sí, y además se agrava con la dificultad a la hora de moverse o desplazarse en cuanto a servicios, es decir, a acudir a los servicios sociales, por ejemplo, que es un sector que se ha visto, que le ha llegado también una avalancha de solicitudes para gestionarlo. Muchas veces se ha visto limitado pues, con gestionar cita previa y demás. Entonces, asociaciones que tienen la capacidad de responder de una manera más inmediata, porque por su estructura pueden hacerlo, realmente han cobrado protagonismo durante este año. Sabemos que cosas que dependen de las administraciones muchas veces son mucho más lentas en cuanto a adaptar personal necesario en el ámbito de los servicios sociales. Les cuesta mucho más moverse en cuanto a contratar personal y gestionar ayudas y demás. Y vemos cómo son asociaciones las que finalmente son las que tienen esa capacidad de adaptarse al día a día y de articular nuevas fórmulas para que la ayuda llegue a todo el mundo, ¿no? Con estas nuevas personas que se han incorporado y han tenido que solicitar ayudas, muchas se han encontrado con el problema de que no sabían cómo hacerlo. Entonces, ahí, aparte de asociaciones como Cáritas, muchas veces se ha dependido, pues hemos vuelto a ver como los vecinos, como se han cerrado muchas veces grupos dentro del portal. Lo veíamos sobre todo al principio de la pandemia, cuando nos cerraron por primera vez, como había gente que tenía dificultad para bajar la basura, o como había gente que tenía dificultad para conseguir alimentos, aunque tuviera recursos disponibles para comprarlos, cómo les costaba. Entonces, el ponernos también la medalla como sociedad a la hora de decir que hemos intentado o hemos visto muestras solidarias prácticamente en cada casa, y hemos visto que somos capaces como sociedad de responder a esa demanda. Aún así, mucha gente, en el lado negativo en cuanto a sociedad, mucha gente nos la estamos dejando atrás a la hora de no avanzamos todos a la vez, y las desigualdades que veíamos hace un año se han acrecentado mucho, incorporando a mucha gente pues, que proviene de sectores pues, como puede ser hostelería, comercio, que se han visto abocados a cerrar, y no solo es ese autónomo o esa pequeña empresa directamente la que se ha visto afectada, sino como un cierre lleva detrás unos cuantos dramas familiares, porque se reducen los ingresos de manera
de manera total. Muchas de las empresas, de los comercios que estamos hablando, eran de la familia. Estaban 2 o 3 integrantes de la familia atendiendo el mismo negocio, y cuando eso se cierran completamente la vía de ingresos y no paran las deudas, y vemos situaciones realmente dramáticas en cuanto a eso. Vamos a quedarnos con también esa situación positiva, la solidaridad, decía David, bueno, en el caso de Cáritas, que duplicó las donaciones de 247.000 a 515.000 euros, así que la solidaridad de la gente, que en estos momentos en los que la gente lo está pasando tan mal, pues también es importante destacarla. Cerramos ya esta mesa de actualidad de este miércoles. No nos ha dado tiempo a hablar con todo lo que ha estado también movido el día en lo político, mociones de censura y elecciones en Madrid. Ya veremos, no lo tenemos claro. El 4 de mayo, bueno, vamos a ver, tenemos ahí Cataluña también pendiente. Bueno, otro día hablaremos también de estas cuestiones. Gracias, David Muntión. Muchísimas gracias a vosotros. Inés Lozano, gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de cine. Vamos a viajar y lo vamos a hacer de la mano del séptimo arte, del cine. Va a ser tras esta pequeña pausa, hasta ahora mismo. Hace ya 7 años, sí, 7 años o más, que aquí hicimos el primer ciclo de cine de Quebec, con 3 títulos de un director muy famoso de cine de Quebec. Intentar que haya más películas de cine de Quebec estrenadas en España, pero sobre todo lo más importante es que las personas, los cinéfilos, cualquier espectador, cuando diga nombrar a directores muy importantes y muy conocidos que todos conocemos, sepan que es un director de cine de Quebec.